Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tema bastante práctico. Vamos a hacer una ilustración, un dibujo sobre la Virgen, pero no cualquier advocación. Vamos a hacer la Virgen de la Merced, una Virgen que queremos muchísimo los tucumanos, porque estamos en las fechas recordando la batalla de Tucumán, donde la Virgen de la Merced fue crucial, hizo el milagro, apoyó al ejército. Por lo tanto, Belgrano, como ya saben ustedes, le entregó el bastón de mando y la nombró generala del ejército argentino. Así que en honor a ella, en honor a Belgrano, en honor a Tucumán y en honor a aquella hermosa victoria que fue muy importante y crucial para la independencia de nuestro país, vamos a hacer un dibujo sobre la Virgen de la Merced. La idea es hacer un tutorial explicando básicamente cómo encarar un proyecto como este, una ilustración bien específica de un tema histórico, de un tema concreto. Así que quédense que vamos a empezar ya. Y no se olviden de suscribirse, que estamos muy cerca de los 1000. Suscríbanse al canal, aprieten la campanita y... Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encargan algo, en este caso nos hemos encargado a nosotros, o yo les encargo a ustedes este trabajo, es tratar de documentarnos, tratar de buscar información visual principalmente, imágenes sobre lo que estamos por hacer, porque en general cuando nos encargan algo tiene precisión, tiene un entorno histórico, tiene particularidades que hay que tener en cuenta. En este caso que vamos a hacer una Virgen, una advocación de la Virgen, además tenemos que tener en cuenta determinadas características simbólicas, digamos, se dice iconográficas en el tema de María, de la Virgen, que hay que tener en cuenta para que se entienda de qué se trata. Tratando de documentarse bien de la historia, del sentido de las cosas. Es muy importante documentarse para entender, porque la idea de la ilustración es dar un mensaje, y para dar un mensaje claro hay que entender qué mensaje queremos dar. Si nosotros tenemos ya la idea en la cabeza de que lo que queremos hacer es homenajear a la Virgen María en tanto a la batalla de Tucumán y al hecho de que fue crucial en la batalla, en el milagro de la batalla, pero es muy interesante, muy importante documentarse. Por ejemplo, nosotros los tucumanos sabemos en general que la Virgen de la Merced ya era una advocación importante, era la advocación más importante de Tucumán antes de la batalla. De hecho, ya había un milagro adjudicado a la Virgen, estuvo desde la fundación en Ibatín y acompañó al pueblo todo este tiempo. Cuando llega a Belgrano también sabía que la Virgen era importante para el pueblo y que el día 24 de septiembre era el día de la Virgen y era su procesión. Belgrano, con la proximidad de la Virgen, de la fiesta de la Virgen de la Merced, se conmueve y lo influye para tomar la decisión de rezar y ponerse en manos de la Virgen. El 24 de septiembre ya era el día de la Virgen y la Virgen ya había hecho muchos milagros. Por ejemplo, hay un milagro muy curioso que acabo de encontrar, no lo conocía, que en Perú, en un pueblo, en un puerto había hecho varios milagros ya la Virgen de la Merced. Un corsario había atacado el puerto y incendiado el puerto, y milagrosamente un hombre arriesgó su vida y lo único que logró salvar de la iglesia fue la imagen de la Virgen de la Merced, que no fue destruida. Y años después un pirata inglés con varios buques atacó de nuevo ese puerto y destrozó toda la ciudad, y se quiso llevar como trofeo a la imagen, un poco humillando también al pueblo, la imagen de la Virgen de la Merced. Y cuando iba navegando empezó una tempestad terrible y él se dio cuenta o relacionó esto con el hecho de haberse llevado a la Virgen, y dicen que atacó, algunos dicen con esto una estocada o dándole disparos a la imagen de la Virgen, lo cual quedó en unas marcas visibles en la imagen que todavía se conserva, y la tiró al mar, que después unos pescadores la encontraron. Y este hecho pasó un 24 de septiembre también, justamente el día de la Virgen. Pero básicamente la Virgen de la Merced es una advocación muy antigua, del siglo XIII, en la época de las cruzadas, porque se les apareció en 1218, el 1 de agosto de 1218, a San Pedro Nolasco, al rey Jaime I de Aragón y a San Raimundo de Peñaflor, y se juntaron y se quedaron sorprendidos porque los tres habían tenido la misma visión de la Virgen, pidiéndole que fundaran y promovieran esta orden de los mercedarios, que consistía en una orden que tenía que dedicarse a liberar a los cautivos de la guerra, de las cruzadas en ese momento. Básicamente liberar a los cautivos, por eso se dice redentora de cautivos. Virgen de la Merced es redentora de cautivos. Y la orden, que fue una orden muy importante, se dedicó básicamente a eso, no solamente a rezar, sino a negociar y buscar la manera de liberar a los cautivos de los musulmanes. De hecho, la Virgen quiere que recuperen a estos cautivos para que no pierdan su fe. De hecho,
El modo de liberar a los cautivos era totalmente variado, todo tipo de negociaciones, pero ellos tenían que dedicarse a esforzarse a liberar a estos cautivos de las cruzadas que estaban siendo torturados o asesinados por los enemigos musulmanes en ese momento. Muchas veces las negociaciones de las liberaciones de los cautivos era entregarse ellos mismos, los propios frailes mercedarios se entregaban a cambio de los cautivos. Muchos de ellos fueron muertos de este modo, quedaron cautivos y fueron martirizados, son mártires de la Iglesia Católica por haberse cambiado por algún prisionero. Por ejemplo, San Ramón Nonnato, que además ya nacía con este milagro de que la madre ya había muerto y él nació después, y fue un fraile mercedario muy santo que terminó preso de los musulmanes en estas negociaciones que se hacían. De hecho, dicen que San Ramón Nonnato en prisión convertía a los musulmanes, que le tuvieron que poner un candado en la boca para que no siga predicando, y sin embargo lo seguía haciendo hasta que, bueno, lo martirizaron, murió en manos de los musulmanes, pero se convirtió en un santo. Dicen que llegaron a liberar alrededor de 300.000 cautivos los mercedarios, pero la Virgen de la Merced siguió haciendo milagros por todo el mundo. Y hay un hecho muy curioso que hoy lo descubrí, no lo conocía, porque nosotros los tucumanos tenemos la impresión que la Virgen es solo lo que nos ha pasado a nosotros, porque en la batalla de Tucumán milagrosamente participó, lo tenemos muy claro, y nos ayudó a nosotros en nuestra historia, es parte de nuestra historia. ¿Qué pasó aquí en Tucumán? Por si alguien no lo sabe, después de la Revolución de Mayo y habernos separado del gobierno de España que estaba en manos de Napoleón, la corona española manda sus ejércitos a reconquistar estos territorios, y el ejército argentino se divide en dos partes, y una de las partes se la mandan hacia el norte con Belgrano, que no era militar, era un abogado pero muy inteligente, a tratar de aguantar en el norte el enfrentamiento con los españoles que venían desde el Perú. Recibe la orden Belgrano de retroceder hasta Córdoba para encontrarse con el resto del ejército argentino y poder enfrentar semejante ejército que venía desde Perú al cargo del Pío Tristán. Belgrano obedece y los jujeños, todo el pueblo jujeño viene con él, dejando todo, quemando todo en lo que se llamó el éxodo jujeño. Viene retrocediendo. Cuando llega a Tucumán, Belgrano queda muy conmovido con el hecho de que los tucumanos quieren luchar, entonces decide encomendarse a la Virgen y enfrentar al ejército aquí en nuestro territorio. En un momento de la batalla, un momento crucial de la batalla, cae sobre el ejército español una manga de langostas que los confunde tanto que terminan tan desorientados, y esto le da ventaja al ejército argentino, que termina tomando el polvorín y algunos hechos estratégicos muy favorables para el ejército argentino, por lo que termina ganando una batalla absolutamente de milagro. Se dice que inclusive en el momento de las langostas se veía la imagen de una mujer de blanco. Nadie quedó con dudas, se trataba de un milagro de la Virgen de la Merced. Lo asombroso es que hoy descubrí, documentándome y tratando de leer un poco más sobre la Virgen, descubrí un hecho muy curioso. Más o menos en el año 1600 en Barcelona se consagró una basílica en honor a la Virgen, de un hecho muy importante, y lo que se le pidió a la Virgen de la Merced en Barcelona, en España, 200 años antes que esto, es que librara a la ciudad de ¿qué? De una manga de langostas. Así que realmente es muy curioso, muy interesante, maravilloso, como de alguna manera parece que la Virgen libró a España de las langostas en un momento y después usó la Virgen las langostas para expulsarlos de nuestros territorios. Todo esto son datos muy interesantes, muy lindos, que nos llena de imágenes en la cabeza, de imágenes maravillosas, milagrosas, fantásticas, históricas, heroicas, y este tipo de información en nuestra cabeza, este tipo de documentación enriquece el proyecto que vamos a hacer para dibujar. Bien, después de estar mirando todas las imágenes que hay que ver, documentarse, leer, ver videos, etcétera, documentarse sobre lo que vamos a hacer, es muy importante empezar a pensar qué es exactamente lo que queremos hacer. Vimos que la Virgen de la Merced es una advocación bastante definida, pero también tiene sus libertades. A veces está con los brazos abiertos, otras veces está con el niño o sin el niño. Lo importante es que tenga determinadas características. Por ejemplo, el escudo mercedario es muy claro que esté de blanco, con corona, pero nosotros vamos a hacer una alusión a una Virgen en concreto, a una imagen en concreto. No es la Virgen de la Merced, sino que vamos a hacer una alusión a la propia imagen que está todavía aquí en la Basílica de la Merced en Tucumán. Por lo tanto vamos a tratar de ser
fieles a esa imagen, a la imagen de nuestra imagen de la Virgen de la Merced. Vamos a pensar ahora cómo hacerla, cómo dibujarla, cómo diseñarla. Para eso es muy importante hacer lo que se llaman croquis. Los croquis son dibujos simplificados que nos sirven principalmente para darnos una idea general. Si nosotros vamos a hacer la Virgen de la Merced solamente, lo más simple es tratar de hacerla de frente. La imagen de la Virgen de la Merced es una imagen muy frontal, está pensada básicamente para ser frontal, es como un gran triángulo. Es un esquema muy simple en realidad, porque es como si fuera un triángulo un poco delgado de forma vertical. La imagen de la Merced podríamos hacerla simplemente como un triángulo con las manitos a los costados, y tendríamos este esquema. Básicamente tendríamos un esquema así. Como croquis es suficiente para acomodarnos. Tendríamos esta imagen perfectamente válida como la imagen de la Virgen de la Merced. Le podemos ir agregando algunos detalles más para tener alguna precisión mayor en la proporción, pero básicamente con ese esquema tenemos una Virgen de la Merced. Si nosotros nos quedamos con esto, hacer solamente la Virgen de la Merced de frente, tenemos entonces que plantear seguramente nuestro esquema en una forma vertical. La hoja la deberíamos poner de manera vertical para que la Virgen de la Merced esté bien ubicada. Esa es la manera más fácil, más simple, totalmente válida de representar la imagen de la Virgen de la Merced. Simplemente ponerle el fondo y nada más. Pero en mi caso, yo preferiría hacerla un poco más compleja. Por ejemplo, en la imagen donde está Belgrano entregando el bastón de mando en el vitral, esta es la imagen de la Virgen de la Merced. Pero como ya tiene que entrar Belgrano, toma otro cuerpo, toma otro tamaño. Belgrano tiene que entrar, por lo tanto está al costado entregando el bastón de mando. Y a Belgrano ya lo cortamos acá. Probablemente necesitemos que esta imagen sea más horizontal. Puede ser redonda como la imagen o puede ser horizontal, porque aquí ya tenemos más elementos. Tenemos a Belgrano, incluso tenemos una bandera y soldados. Además tenemos acá a religiosos, y es todo un conjunto de personas en el momento de la entrega de la bandera. Después, por ejemplo, en la iglesia tenemos otra imagen. La imagen en el mural de la iglesia, en el techo de la iglesia, en el momento de la entrega de la Virgen de la iglesia, tenemos una imagen absolutamente horizontal. Vamos a tener todo el paisaje, todo el hecho documentado. Vamos a tener también un modo de representar a la Virgen pequeñita, y Belgrano arrodillado dándole el bastón de mando, y entonces la Virgen entronada y todo un paisaje con un montón de espectadores. Por lo tanto, ahí nos daría un planteo horizontal. Belgrano entregando el bastón a la Virgen pequeñita. Ese es otro esquema que podemos plantear. Podría ser totalmente de perfil o un poco escorzado, también no hay ningún problema, pero necesitamos hacer el esquema. En este caso necesitamos que sea horizontal, o si hacemos a los dos personajes más cercanos, si nosotros ponemos a los personajes más cercanos, podríamos, por ejemplo, tener a Belgrano entregando el bastón un poco así, la Virgen cerca, en este caso, ofreciendo el bastón, la Virgen ahí totalmente cerca. Entonces ahí sí podemos plantearlo en forma horizontal. Otra cosa muy interesante es no dibujar completamente. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de hacer esto, nosotros cortamos la imagen acá? La cortamos a la imagen ahí. Y lo que logramos es tener el cuerpo, básicamente las manos de Belgrano, y todo lo demás lo sacamos. No importa lo demás. Podemos tomar este esquema, por ejemplo. Entonces vamos a hacer que Belgrano esté así, entregando el bastón a la Virgen. Esta imagen, por ejemplo, ya me gustó. ¿Qué opinan? Ponemos acá a la Virgen, la escorzamos un poquito y vamos a hacer que Belgrano esté un poco de espaldas, mirando a la Virgen.
Lo ideal en este tipo de casos sería que ustedes lo sigamos documentando. Podemos pedirle por favor a alguna persona amiga, alguna persona que podríamos pedir a alguna persona que nos haga el favor de ponerse en esa posición, incluso sacarle fotos. Ya que tenemos máquinas de fotos, podríamos pedir que podríamos usar la tecnología que existe ya para nuestro provecho. Entonces podemos generar lo mismo que habíamos dicho recién. Tendríamos, por ejemplo, un esquema de cómo son las cosas. Ustedes pueden documentarse mucho mejor. Pero básicamente tenemos el primer planteo, el primer proyecto. Entonces tenemos el esquema de cómo podría quedar esta imagen de la Virgen y Belgrano. Entonces a partir de este esquema vamos construyendo la imagen de esto que es un boceto simplemente ahora. Después se va a convertir en esto que es un croquis. Después de un rato se va a convertir en boceto. Entonces, esto se puede hacer perfectamente con lápiz, con cualquier material. Estoy usando la computadora porque es más sencillo para mostrar, pero se puede hacer, la carpeta se puede hacer en donde quieran. Esto básicamente nos sirve siempre como herramienta. La computadora es una herramienta, nosotros la vamos a usar como pensemos mejor. No se queden con la idea de que solamente hay que hacer las cosas de un solo modo. Es interesante tratar de hacerlo de varios modos. Fíjense cómo ya empieza a tener cierta forma de la Virgen de la Merced. Aquí a Belgrano también vamos a tratar de hacer lo que tome un poco más de forma. Todo esto está saliendo un poco de la imaginación, pero también estoy viendo imágenes de la Virgen al mismo tiempo. No solamente es mi imaginación, sino que también estoy viendo un poco de imágenes para guiarme. Pero es importante que avancemos. El dibujo es constante avanzar, se trata de eso, trata de ir avanzando. Bueno, y seguimos, avanzamos todos los detalles que nos va pareciendo interesante hacer, ¿verdad? Se trata de ir definiendo todo lo posible. También podemos ver qué podemos dibujar de fondo. Por ejemplo, qué pasa si hacemos un fondo, el fondo de las montañas tucumanas, y seguramente habría que hacer mucha gente, todo el mundo. Vamos a plantear más cosas, gente feliz, gente en la procesión. Vamos tratando de hacer muchas personas, algunos curas. Vamos definiéndolo de a poco. De boceto vamos pasando a dibujo, de boceto a dibujo, y se sigue avanzando. Después, por supuesto, lo vamos poniendo el detalle que quieran, pero lo importante es que se entienda este primer momento de la idea del boceto, de la planificación. Vimos que hay que documentarse. Después de documentarse, ir haciendo croquis. Estos croquis nos van ayudando a simplemente resaltando cosas. Vamos tomando un poco, simplemente destacando algunas partes. Destacamos el esquema, el dibujo. No, me está resultando difícil dibujar con esto, pero bueno, simplemente para remarcar. No sé qué pasa. Está mal el flujo, algo sucede. Algo sucede, no me deja. Bueno, básicamente creo que para la primera parte es suficiente. Después voy a terminarlo este dibujo, pero
con más tiempo, simplemente lo dejo hoy como un ejemplo de la parte inicial de la planificación. Ustedes hagan el dibujo, pueden ser así también bocetado. Me interesa por lo menos la idea, ir viéndola. Si me pueden mandar imágenes, fantástico, de su versión. Traten de no hacer exactamente la misma que yo hice. Fíjense ustedes cómo lo representarían ustedes de una manera un poco diferente, de otro punto de vista, cómo podrían hacerlo, pero que se note básicamente el boceto y el esquema principal, para que veamos si va funcionando o no. Ese es el trabajo de hoy, es un croquis para guiarse un poco. Me parece que ya queda suficientemente largo el video y es un aporte valioso ya. Espero ver esos lindos bocetos sobre la imagen de la Virgen. La Virgen lo dejemos acá como primer paso. Vamos a hacer otro video con el dibujo en sí, con algo más específico y concreto, como una segunda parte. Espero que les haya servido mucho, porque realmente es importante tener en cuenta estos pasos previos cuando vamos a encarar un proyecto de ilustración. No se olviden de suscribirse, apoyar el canal, difundir, comentar. Es muy importante los comentarios. Nos sirven mucho no solamente para difundir el canal, sino para tener una ida y vuelta con ustedes, poder aclarar dudas sobre el video, sobre otros videos, tener en cuenta propuestas, tener en cuenta sus opiniones. Es muy valioso, así que les agradecería mucho si dejan comentarios y se suscriben y difunden y todo eso también, por favor. Un abrazo, que Dios los bendiga.